Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Tokyo Ghoul. Soy el padre del búho tuerto autor Oxygen Supplier. Soy un humano. Soy un humano, pero estoy lejos de ser ordinario, ya que tengo un ghoul al que conozco desde hace tiempo. Ese ghoul se llama Kuzen. Un día, Kuzen vino a buscarme, con aspecto desesperado, como si alguien lo persiguiera. Y entonces, me entregó un bebé. Por favor, cuida de este niño. Disculpe, señor. 52. La onda se convierte en torrente. 2 un suspiro profundo y desgarrador escapó de sus labios. Estaba tan cansado que parecía que iba a morir de agotamiento, pero su mente estaba tan confusa que dormir era imposible. Itokawa yacía desplomado sobre su frío escritorio, con la mejilla apoyada contra la dura superficie, los ojos, rodeados de profundas ojeras, entrecerrándose mientras recorrían la habitación sin rumbo fijo. El escritorio era un cementerio caótico de papeles. La mitad consistía en informes de daños causados por ataques de ghouls. La otra mitad era una recopilación de datos sobre ghouls criminales, sus hábitos, lugares donde se les veía, rasgos físicos y análisis detallados de su kagune. Salvo las pocas horas que dedicaban a dormir, los investigadores de ghouls vivían constantemente mirando al abismo de la monstruosidad. A veces, los monstruos incluso los seguían hasta sus sueños, lo que significaba que la batalla nunca terminaba realmente. Era un ciclo constante de guerra psicológica. La guerra de nervios, donde uno tenía que soportar la presencia opresiva del enemigo. La guerra intelectual, donde uno tenía que descubrir escondites y predecir rutas de escape. Y finalmente, la guerra de matanza, donde la piedad se descartaba en el momento en que las espadas chocaban, y la lucha solo cesaba cuando uno de los bandos estaba muerto. Precisamente por eso, los investigadores de ghouls estaban obligados por ley a recibir terapia psiquiátrica periódica. Una guerra contra los ghouls no era diferente de un campo de batalla. Itokawa había visto a innumerables colegas jubilarse, agobiados por traumas de los que nunca se libraban. Casi el 40% de los nuevos reclutas renunciaban, incapaces de soportar el peso abrumador del trabajo. Itokawa había sobrevivido a todo, ascendiendo hasta el rango de investigador 2. Solo había encontrado una manera de evitar que la presión lo quebrara. Fe ciega. Tenía que creer, con un fervor que rozaba el lavado de cerebro, que los ghouls eran la raíz de todo mal. Que la humanidad era miserable solo porque existían los ghouls. Que exterminar a los ghouls era la única manera de arreglar el mundo. Si no se hubiera lanzado ese hechizo a sí mismo, no habría durado ni un día. Había construido su vida sobre esa convicción mientras los perseguía. Y entonces, sucedió lo de hoy. Eto es un ghoul. Desconocía las circunstancias, pero el niño al que su mejor amigo había criado con tanta devoción era un monstruo. El caos que sentía era indescriptible. Incluso en medio de las batallas más desgarradoras, Itokawa a menudo encontraba fuerza en un único recuerdo recurrente. Al regresar a casa después de la agotadora guerra de papeleo, pasó por la tienda donde trabajaba Koma y pidió el oyakodon especial del gerente. El gerente, siempre generoso con los clientes habituales, le ponía huevos extra. Y mientras comía, aparecía Eto. Se arrojaba a los brazos de Koma, charlaba con la gerente como si compartieran confidencias de chicas y trataba a Itokawa con la fría y desconfiada cautela de un gato callejero, y luego, sonreía. Todas reían juntas. Amaba esa normalidad. Quería protegerla. Precisamente por esa normalidad odiaba y perseguía a los ghouls que amenazaban con destruirla. Pero ahora, no te metas conmigo, maldita sea, se agarró el pelo, lleno de una mezcla de rabia y autodesprecio por el hecho de haber sido tan ciego. Desde arriba, una voz fría atravesó su espiral de miseria. Vaya, una cosa es ignorar una citación de tu superior, pero has desarrollado una afición por maldecir y autolesionarte, Itokawa-kun. ¿Qué? No, señor.
Tokawa reaccionó por reflejo. Su superior, un hombre con una mirada perpetuamente irritable, arrojó un grueso sobre su escritorio. Han llegado los documentos que solicitamos a la comisaría en relación con la pistola robada y las balas Q, grabaciones de las cámaras de seguridad del robo y un retrato robot del sospechoso. Este es su caso, ¿verdad? Ah, ¿sí? Gracias, señor. Pero ¿no suele ser este un trabajo para el equipo de asuntos civiles? Los equipos de combate ya están bastante ocupados sobre el terreno. Es un favor para un amigo. HMPH. Simplemente no dejes que interfiera con tus tareas principales. Tienes ojeras. A pesar de su aspecto fiero, el superior era conocido por velar por sus subordinados. Le dirigió a Itokawa una última mirada severa y se marchó. Cierto, me había olvidado de esto. El origen de la pistola y las balas Q entregadas a Coma. Estaba tan agotado mentalmente que se le había olvidado por completo. Aún no tenía la capacidad mental para pensar en ello, pero creyó que al menos debía revisar el retrato robot del sospechoso. Itokawa tomó el sobre. Justo cuando estaba a punto de sacar las fotos y los documentos, ¡trin! Sonó el teléfono de la oficina. En la pantalla aparecía la recepción de la primera planta. Itokawa dejó el sobre y descolgó el auricular. Esta es la recepción del primer piso. ¿Es usted Itokawa Tomoru-sama? Alguien ha venido a verle. ¿Una reunión? ¿Quién es? Bueno, es una niña que parece tener unos 10 años. Dice que tiene algo importante que comentar y que te ha pedido que la atiendas personalmente. Exclamación de cierre. ¿Una niña de 10 años? Una sensación de pavor se apoderó de él. ¿Podrías darme una descripción de ella? Lleva una gorra de niño y gafas con montura roja. Ah, y tiene una venda en la mejilla izquierda. Una gorra, gafas y una venda, eso no encajaba con el aspecto habitual de Eto. Vamos. Por muy niña que sea, si tuviera un mínimo de sentido común, no vendría aquí. Intentó calmar sus nervios con ese pensamiento, pero aún así cogió la chaqueta del traje y se dirigió al primer piso, dejando el sobre que contenía la foto y el retrato robot del sospechoso abandonado sobre su escritorio. Cuando llegó al vestíbulo y vio al niño esperándolo, la mejilla de Itokawa comenzó a temblar rítmicamente. Realmente te encanta traicionar la confianza de la gente, ¿verdad? Si se refiere a la última vez, no tengo excusa. Pero si se refiere a ahora mismo, usted es quien se equivocó al suponer, señor. En efecto, era una chica con gorra y gafas, con una venda en la mejilla izquierda. Resultó ser Eto. Eto era de las que ahorraban su paga en lugar de gastarla, así que llevaba una buena cantidad de dinero encima. Se había detenido en una tienda de regalos para comprar el disfraz, un sombrero y unas gafas sin graduación. En cuanto a la venda, se la había puesto basándose en algo que había leído en un libro, que una venda en la cara puede interferir con el reconocimiento facial. Itokawa dejó escapar un largo y cansado suspiro y la miró con frialdad. ¿Sabes siquiera dónde estás? La guarida del tigre. Itokawa frunció el ceño. Eto continuó con audacia. Vine a atrapar al tigre. Concretamente, a ti, tío Itokawa. ¿Por qué? Para callarme porque soy el único que sabe la verdad. Pero no mediante los métodos violentos que usted está pensando. Eto metió la mano en una bolsa de papel que sostenía y sacó una caja bellamente envuelta, extendiéndosela hacia él. Era una caja de manjú hechos a mano de una famosa confitería local. Vine a hablar. Papá y tú necesitan hablar, pero creo que también es necesario que hablemos nosotros dos. Esto es un regalo. Puedes considerarlo un soborno si quieres. Comamos esto y tengamos una conversación tranquila, basta ya. Slap. Balanceó la mano y tiró la caja de manjú. La caja rodó por el suelo, y el elegante envoltorio se rasgó mientras varios trozos del pastel se derramaban sobre las baldosas. ¿Cuál es tu plan? ¿Te envió Coma? No importa a qué juegos juegues, jamás confiaré en gente como tú. Lárgate de aquí ahora mismo, negro. Las palabras fuera. Se quedaron atascadas en la garganta de Itokawa. Se quedó paralizado, mudo al ver las enormes y temblorosas lágrimas que se acumulaban en los ojos de Eto. Esperé una hora. ¿Qué? Itokawa se quedó con la boca abierta, parpadeando con confusión. Esperé una hora en la fila frente a la tienda para comprarlo, una amable anciana incluso me cedió su lugar para que pudiera conseguirlo, me gasté toda la paga que había estado ahorrando solo para comprarlo, oye, mira, yo, ¡Guau! Eto estalló en un sollozo desgarrador y aullante. Itokawa quedó completamente desconcertado por la inesperada reacción.
De repente, sintió todas las miradas clavadas en su espalda en el vestíbulo. El hombre de mediana edad que esperaba nervioso para informar sobre el avistamiento de un espectro, el guardia de seguridad firme junto a la puerta, la señora de la limpieza que fregaba el suelo, todos se volvieron para fulminarlo con la mirada como si fuera un monstruo por haber hecho llorar a una niña pequeña. Las miradas de las mujeres de la recepción eran particularmente fulminantes. Habían estado charlando con Eto mientras esperaban a que bajara Itokawa y, evidentemente, habían quedado prendadas de ella en ese breve instante. Sus miradas gélidas eran tan penetrantes que podían herir. Itokawa se dio cuenta de que ese era exactamente el tipo de ambiente que Koma creaba cada vez que se mostraba sobreprotector con Eto. Oye. Deja de intentar destruir mi reputación y ayúdame. Este es mi lugar de trabajo. Oye. ¿Me hablarás? Lo haré. ¿Y el manjú? Me los comeré. Eto se secó la cara con vehemencia y empezó a recoger la caja y los manjú derramados del suelo. Mientras la observaba de reojo, Itokawa vislumbró fugazmente cómo una leve sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios, como si no hubiera llorado en absoluto. Le vino a la mente el recuerdo de una sesión de copas con su superior, quien una vez comentó: a veces, una mujer que sabe cómo usar sus propias lágrimas como arma es más aterradora que un espectro. ¿Qué clase de monstruo estás criando? 53. La onda se convierte en torrente, 3 meo. Tranquilo. Déjame terminar de limpiar esto y luego jugaré contigo. La habitación donde Itokawa y yo habíamos consumido el inútil espíritu combativo de nuestra juventud, intercambiando golpes hasta dejarla hecha un desastre. Mientras ordenaba el lugar, el gato que había empezado a tener hacía unos años se acercó, buscando mi atención. Este tipo tenía la extraña costumbre de ser especialmente apegado cuando Eto no estaba cerca. Lo aparté de la estantería volcada, donde protestaba revolcándose, y volví a colocar la pesada madera en su sitio. Como era de esperar, los libros se desparramaron en un caos total. Algunos estaban rotos. Este me gustó mucho, bajé la cabeza con desánimo durante apenas 1 o 2 segundos. Mi fortaleza mental, forjada por lo absurdo de la vida que había llevado, hacía tiempo que había evolucionado, dejando atrás la fragilidad para convertirse en algo más que acero, más cercano al oricalco indestructible. Comencé a reordenar los libros. Una vez que el suelo estuvo despejado, me puse de pie, estirando la parte baja de la espalda, que se me había entumecido por estar agachado. Mi mirada se desvió hacia la ventana. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse esas personas merodeando por ahí? Todavía estaban allí. En el callejón cercano a mi casa, los investigadores de Ghouls estaban ocultos, vigilando atentamente mi hogar en relación con el caso de la máscara de insecto. Habían llegado a la conclusión de que podría existir algún vínculo oculto entre el ataque de anoche y el Ghoul, y que este podría reaparecer. Desde mi punto de vista, fue indignante. ¿Acaso no era ya bastante miserable ser atacado en estado de embriaguez? ¿Y ahora tenían que usarme como cebo vivo? Maldita sea. Si no fuera por la situación con Itokawa, habría ido ahora mismo a la CCG a presentar una queja formal. Trabajo a distancia. Interrogación de cierre. Sonó el timbre, desviando mi mirada del callejón. ¿Quién podría ser? No esperaba ninguna entrega ni visitas. Decidí abrir, pero antes cerré la ventana que había dejado abierta para ventilar. Al cerrar la ventana corrediza, miré hacia atrás, al lugar donde habían estado los investigadores. Ya no estaban. Su retirada fue demasiado repentina como para que simplemente hubieran concluido que yo no tenía ninguna relación con el Ghoul. ¿Habían ido a buscar un baño? Traducción. Mientras le daba vueltas al asunto, el timbre sonó con una sucesión frenética e impaciente. Quienquiera que fuera, claramente tenía muy poca paciencia. ¿Cuántas veces iba a pulsarlo? ¿Sí? Ya voy. Ya estaba de mal humor. Bajé las escaleras hacia la puerta principal, completamente preparado para responderles con brusquedad si su asunto era trivial. Por costumbre, revisé la mirilla antes de abrir la puerta. Exclamación de cierre. Esta persona es. Itokawa condujo a Eto a la parte trasera del edificio de la sucursal de la CCG. No podía hablar con ella dentro. No podía arriesgarse a que nadie escuchara la naturaleza delicada de su conversación. Además, para usar una sala de consulta privada, había que pasar por una puerta de detección RC. En el momento en que Eto la cruzara, se desataría el caos. Tras confirmar que estaban solos, Itokawa fue directo al grano. ¿Y bien, de qué quieres hablar?
Eto echó un vistazo a su alrededor antes de subirse a la mitad de una escalera limpia y sentarse allí. La altura le permitió encontrarse con Itokawa a la altura de los ojos. Lo miró fijamente a los ojos. Te odio, tío Itokawa. De acuerdo. ¿Entonces quieres pelear? Itokawa levantó el maletín de acero que había traído consigo por precaución. El hecho de llevar una kinke era una muestra cruda y sin filtros de su desconfianza, pero Eto no dijo nada al respecto. Una vena le palpitó en la sien a Itokawa ante la provocación directa de la chica, pero Eto continuó como si nada. Desde la primera vez que nos conocimos, hueles mal. Tu ropa también es rara. ¿Por qué los investigadores de necrófagos siempre usan esas batas blancas? Mi padre se horrorizaría. Odia la ropa blanca porque se mancha con mucha facilidad. Y los fines de semana, cuando quería pasar un rato tranquilo y apacible con papá, aparecías de repente e insistías en que saliéramos. Siempre pensé que eras increíblemente despistado. ¿Por qué tengo que quedarme aquí y escuchar un ataque verbal despiadado de un mocoso ghoul? ¿De verdad viniste hasta aquí para eso? Justo cuando Itokawa, a punto de estallar, puso la mano sobre el interruptor de liberación de la kinke, debatiendo si abrirlo o no, Eto dejó escapar un profundo suspiro. Pero a papá le caes bien, tío. Exclamación de cierre. Siempre decía que eras su mejor amigo en todo el mundo, que habían estado juntos en las buenas y en las malas desde que eran niños. Papá te conocía bien. Siempre le preocupó que si alguna vez te enterabas de lo mío, todo terminaría así. Por eso lo mantuvo en secreto hasta ahora. No quería destruir la vida que compartíamos los tres. No me hagas reír. Itokawa apretó los dientes, interrumpiéndola. No quería oír nada más. Una vida cotidiana que incluye un monstruo devorador de hombres no es vida, es una torre construida sobre arena. Vivir ahí solo significa que eventualmente serás aplastado cuando se derrumbe. ¿De verdad creen que son los únicos que han intentado que funcione una relación entre un humano y un ghoul? Exclamación de cierre. Eto se estremeció ante el tema desconocido. La historia entre humanos y ghouls era sorprendentemente larga. Era imposible negar que durante ese tiempo se habían producido conexiones casi milagrosas. Quería saber más, pero no lo hacía. La intensa mirada de Itokawa le decía que todas las historias terminaban en la oscuridad. Si rebuscas en los archivos de la CCG, los encontrarás fácilmente. Ha habido varios casos en el pasado. Casos en los que ghouls y humanos intentaron convivir. ¿Cómo crees que terminaron? Cada caso fue una tragedia. Un humano devorado por su amante ghoul. Un bebé ghoul, criado por lástima, que al llegar a la edad adulta devoró a sus cuidadores. Incluso hubo un caso en el que un ghoul intentó criar a un huérfano humano, solo para perder el hambre un día y devorarlo. La relación entre humanos y ghouls es como una balanza. Si el peso se mueve aunque sea ligeramente, todo se precipita al abismo. Esa es la realidad de vuestra relación. Eso es diferente. ¿Diferente? ¿Vas a decirme que eres la excepción? Entonces déjame preguntarte esto. Estrella. Itokawa se abalanzó hacia ella, acercando su rostro al de ella y mirándola con una intensidad salvaje. Estaba a una distancia en la que una ghoul como Eto podría matarlo en un instante si quisiera, pero no le importaba. Se inclinó aún más, como desafiándola a que lo intentara. ¿Acaso, ni una sola vez, no has visto a Koma como una presa? Exclamación de cierre. Le ahogó la voz el peso de esas palabras. ¿O fue la enorme presión que emanaba de Itokawa, un hombre entrenado para exterminar a los de su especie? Vi la cicatriz en el brazo derecho de Koma. Digas lo que digas, mi decisión no cambiará. Irás a Kotslea. Ese es el límite absoluto de mi voluntad. Considérate afortunado de que no te quite la vida aquí y ahora. Grip. Itokawa apretó el asa de su estuche de kinke hasta que crujió, una amenaza silenciosa de que estaba listo para desenfundar su arma en cualquier momento. Eto bajó la cabeza, aparentemente abatida por su ímpetu. Itokawa retrocedió y volvió a hablar. Te doy 24 horas. Entrégate. Si lo haces, no te tratarán con demasiada dureza en Kotslea. Incluso podría atenuar los cargos contra Koma por ocultar un fantasma. Hay una razón más por la que te odio, tío. Eto lo interrumpió y levantó la cabeza. Eres demasiado bueno mintiendo. Odio eso de ti. Exclamación de cierre. Ahora le tocaba a Itokawa sobresaltarse. Enviarme a Kotslea, eso no es una solución de compromiso. Es lo único que puedes hacer, ¿no? Porque la verdad es que no eres capaz de matarme con tus propias manos. ¿Qué clase de tontería es esa?
¿Qué sabes tú de mí? Lo sé. Porque tú y yo pensamos de forma muy parecida. Los ojos de Eto eran transparentes, reflejando el pánico de Itokawa como un espejo de absoluta sinceridad. Te odio, tío Itokawa. Pero amo al Itokawa que ama a mi padre. Exclamación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Itokawa se quedó con la boca abierta, sin poder articular palabra. Lo mismo te pasa a ti, ¿verdad? Me odias como Goul, pero nunca has odiado a Takaki Eto, la chica que siempre has conocido como la hija de Takaki Koma. Por eso no trajiste un escuadrón de investigadores para matarnos de inmediato. Alguien que odia de verdad a los Ghouls con toda su alma no se preocuparía por las circunstancias. Simplemente mataría. Por alguna razón, Eto tenía la sensación de haber visto a esa persona hacía mucho tiempo. Sin embargo, el recuerdo era vago. Eto bajó las escaleras de un salto. Le dio la espalda a Itokawa y comenzó a alejarse. Vine aquí para decirte esto. Jamás, tío, te mataré. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, cuando tú, papá y yo nos reíamos y charlábamos con el encargado de la tienda. Haré todo lo que esté en mi mano para que eso suceda. Hizo una pausa por un instante y miró a Itokawa, levantando dos dedos. Mañana vienes a casa para la última palabra, ¿verdad? Yo también me uniré a la lucha. Seremos 2 contra 1, así que prepárate. En el peor de los casos, estoy dispuesto a llevarme a papá y huir hasta los confines de la tierra. Dejando a Itokawa allí aturdido, Eto se alejó con una expresión de ligero alivio. Su figura al alejarse parecía indicar que el resto de la conversación tendría que esperar hasta que él volviera a casa al día siguiente. Itokawa permaneció allí inmóvil como una estatua durante un largo rato antes de rascarse la cabeza con vehemencia. Maldita sea, ese mocoso siempre ha sido tan exasperante. Sintiéndose completamente superado, Itokawa regresó al edificio de la CCG. Se desplomó en su silla como un peso muerto. Sus ojos se posaron en el sobre que reposaba sobre su escritorio. El sello ya estaba roto. Tengo la cabeza hecha un lío para ocuparme de esto, pero tengo que revisarlo. Con desgana, Itokawa volteó el sobre y vació su contenido. Una imagen fija de CCTV y un retrato robot cayeron sobre el escritorio. Los observó lentamente. Interrogación de cierre. La confusión se reflejó brevemente en su rostro. Se enderezó y se inclinó para observar con más detenimiento. Su expresión se tensó. Comparó la imagen de la cámara de seguridad con el boceto. Su rostro, antes congelado, ahora se había transformado en una máscara de puro horror. Itokawa echó la silla hacia atrás de una patada y salió disparado de la habitación a toda velocidad. Abrí la puerta principal con una expresión de total desconcierto. Allí estaba una mujer hermosa, que me dedicó una radiante sonrisa. ¿Qué? Creí que ya te habías ido a casa. Shinaoto. Minami Shinaoto. Cabello castaño largo y ondulado, rasgos delicados. Conocía a esta mujer, aunque su personalidad era un tanto excéntrica. Eto me había dicho que se había marchado mientras Itokawa y yo peleábamos, así que ¿por qué había vuelto? Minami sacó la lengua juguetonamente y se dio un golpecito en la cabeza. Lo siento, lo siento. Fui tan torpe que olvidé algo muy importante. ¿Qué? ¿No tienes remedio? ¿Qué dejaste? Bueno. Mis bragas. Disculpe. Es broma. No te pongas tan serio. Pero de verdad que se me olvidó algo. ¿Puedo pasar un momento? Sentí una oleada de inquietud, pero la dejé entrar de todos modos. Al quitarme las zapatillas en la entrada, me volví hacia ella. ¿Y qué fue lo que olvidaste? Lo que olvidé fue, ¡paak! En ese instante, un sonido sordo y pesado resonó, y el mundo se inclinó violentamente. La fuerza abandonó mis extremidades. Aún sintiendo que caía, no pude mantenerme firme. Simplemente me desplomé. Solo después de caer al suelo, el dolor insoportable estalló en la nuca. Luego llegó el olor a sangre. Intenté obligar a mi cerebro a procesar lo sucedido, pero una repentina y violenta oleada de náuseas me mareó. No podía entender nada. Lo máximo que pude hacer fue girar ligeramente la cabeza para mirar hacia atrás. Lo que olvidé, eras tú. Allí estaba Minami, con un tubo de plomo agarrado en una mano, sonriendo con el rostro inocente y despreocupado de una niña. 54. Los lunáticos, Primero, mantén la calma. Cuenta los números primos. Lentamente. 2, 3, 5, 7, 11, con cada dígito, Eto daba un paso firme hacia adelante. Cuando llegó a 19, se encontraba en el centro de la habitación. Allí, a sus pies, había una mancha oscura, de color carmesí.
Había estado allí el tiempo suficiente para que la superficie se secara formando una costra quebradiza. 34, 37, cayó de rodillas y extendió la mano para tocar la mancha roja. Al presionar con el dedo, la superficie seca cedió, dejando al descubierto la sangre húmeda y viscosa que había debajo. Un embriagador aroma a hierro se extendió por el aire, picándole en la punta de la nariz. 57, 59, se quedó mirando la sangre que se aferraba a la punta temblorosa de su dedo. Su mente se aferraba desesperadamente a la secuencia de números. Era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Lentamente, con una lentitud exasperante, se llevó el dedo a los labios. 71, 73, 79, la saliva se acumuló en su boca, adquiriendo un extraño tono brillante. Su tímida lengua asomó, saludando con cautela la yema del dedo. La sangre le quemó las papilas gustativas como una marca. 89, 97, 9, 77, 0547, 62, 11, 94, 20, 82, 07, 82. Jamás había probado las drogas, pero imaginaba que así se sentía estar drogada. Una oleada vertiginosa y eufórica que amenazaba con derretirle el cerebro. El placer la invadió, como una enredadera espinosa que brotaba de la raíz de su lengua y se apoderaba de cada nervio de su cuerpo. Los números primos que había usado como ancla se hicieron añicos, convirtiéndose en una maraña caótica e irreconocible de dígitos. Sintió como su ojo derecho comenzaba a arder lentamente, para luego incendiarse. La cabeza de Eto estaba agacha, su rostro velado por las sombras, pero a través de la oscuridad de su cabello, el profundo carmesí de su Kakugan palpitaba con una luz violenta y viva. Se había ido. No había ni rastro de su padre. Ni siquiera una señal de su presencia. Solo un gatito aterrorizado, que había presenciado algo incomprensible, la observaba desde las sombras y lanzaba un lastimero maullido. La puerta principal estaba completamente abierta. El rastro de la sangre de su padre era inconfundible. Se extendía por el suelo, atravesaba el umbral y salía a la calle antes de desaparecer. No fue difícil deducir lo que había sucedido. Cuando uno de ustedes hace esto, los últimos vestigios de compostura de Eto se quebraron. Su ropa se rasgó cuando un Kagune con forma de ala brotó de su hombro derecho. Se extendió como un rayo de luz irregular y, en un instante, la silueta de Eto desapareció de la casa. Maldita sea. ¿Por qué no puedo comunicarme con el equipo de reserva? Mientras corría a toda velocidad por las calles, Itokawa sintió un impulso irrefrenable de estrellar su teléfono contra el pavimento. No conseguía respuesta de ninguno de los tres equipos encargados de vigilar la casa de Coma. Que los tres se quedaran en silencio a la vez solo podía significar una cosa. Algo había salido terriblemente mal. Mientras tomaba la ruta más rápida hacia la casa de Coma, Itokawa echó un vistazo a los dos papeles que sostenía en la mano. Una de las imágenes era una captura de las cámaras de seguridad de la comisaría donde habían robado las balas. La ladrona era una mujer con el rostro cubierto, que de alguna manera había logrado burlar la seguridad del arsenal de la Agencia Nacional de Policía. La caja fuerte que contenía las balas había sido forzada, y se veía a la culpable sosteniendo una pistola robada en una mano, haciendo el signo de la victoria a la cámara. Una demostración extraña y excéntrica. El otro documento era un retrato robot basado en los testimonios de una mujer disfrazada de conserje. Si bien los rasgos individuales diferían ligeramente, las características generales y el comportamiento errático coincidían a la perfección con una persona que Itokawa conocía. Minami Shinaoto. Desde el momento en que la conocí, supe que algo no andaba bien con ella. La pistola robada y las balas Q habían sido entregadas a Coma a nombre de su padre. Si bien su verdadero motivo seguía siendo un misterio, ahora estaba claro que su acercamiento a Coma no había sido casual. Itokawa finalmente dobló la esquina y la casa de Coma apareció a la vista. Era mediodía y la zona residencial estaba extrañamente silenciosa. Probablemente los vecinos estaban trabajando. Sus ojos se fijaron en el tejado de la casa. En ese instante, una pequeña sombra alzó el vuelo desde la azotea. ¿Eh? Al principio, pensó que era un pájaro. ¿Pero qué pájaro tenía una sola ala? ¿Qué pájaro desprendía una luz siniestra de color rojo oscuro mientras volaba? ¿Y solían las aves atacar a los humanos en picada a la velocidad del sonido? ¿Qué demonios es eso? Itokawa abrió frenéticamente su maletín. Mientras su quinqué se desplegaba y tomaba forma, la sombra del objeto volador se expandió rápidamente, eclipsando su visión. ¡Boom! Apenas logró bloquear el impacto con Iwawashi, su gran espada con forma de ala, pero la fuerza fue demasiado para que sus piernas la soportaran.
Salió despedido por los aires. Eso. ¡Ay! Itokawa se estrelló contra una pared cercana, un gemido escapó de sus labios mientras un dolor insoportable le recorría la espalda. Luchaba por respirar, pero no podía permitirse el lujo de aflojar el agarre. Si flaqueaba aunque fuera un segundo, la fuerza monstruosa del mocoso que presionaba su espada lo aplastaría. Itokawa hizo una mueca, mirando al ghoul que lo había atacado. Eto. La chica perspicaz y serena que lo había visitado hacía apenas una hora, prometiendo no matarlo pero advirtiéndole que se preparara para una pelea, había desaparecido. En su lugar, había un espectro que mostraba sus colmillos y gruñía como una bestia salvaje. Desconocía por qué su Kakugan solo se había manifestado en un ojo. Lo único que sabía era que ambos ojos, el de la ghoul y el de la humana, estaban inyectados en sangre por una rabia pura e incontrolable. El Ukaku que ardía como fuego infernal a sus espaldas era un reflejo directo de su estado mental. ¿Finalmente mostraste tu verdadera cara, mocoso? ¿O simplemente perdiste la cabeza? ¿Qué es lo que pasa? Cállate, cállate, Papá. ¿Dónde te llevaste a mi papá? Gricio. Los brazos de Itokawa, que usaban la espada a dos manos como escudo, comenzaban a ceder ante la presión de los ataques de Ukaku, que disparaban como un propulsor a reacción. Si esto continuaba, sería aplastado. ¿Qué clase de fuerza es esta? Esto no es propio de un ghoul de 10 años. En términos de fuerza bruta, superaba con creces la categoría B, rozando la categoría A mientras Itokawa luchaba contra el peso, la anomalía en las palabras de Eto finalmente se hizo evidente. Espera. ¿Qué quieres decir con dónde llevé a Koma? ¿Por qué demonios me preguntas esto? ¿Le pasó algo? No te hagas la tonta. Papá se ha ido. Había sangre en el suelo. Y los investigadores que andaban merodeando también se han ido. Cualquiera puede ver que te lo llevaste por la fuerza solo para alejarlo de mí. No seas ridículo. Todavía no le he contado nada a nadie sobre ti. Jamás les di órdenes de ese tipo a los investigadores. Si algo le pasó a Koma, el culpable es otro. Exclamación de cierre, la implacable presión de su furia flaqueó de repente. Itokawa podría haberle asestado un golpe con su espada para hacerla retroceder en ese mismo instante, pero se mantuvo firme. Si atacaba ahora, ella lo interpretaría como una amenaza y toda esperanza de diálogo se desvanecería. Entonces ¿quién? ¿Quién se llevó a mi papá? Minami Shinaoto. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. La última imagen de Minami pasó fugazmente por la mente de Eto. Las palabras burlonas de despedida de la mujer y el aura inquietante que había dejado tras de sí. Y ella fue quien le envió la pistola y las balas a Koma. Tengo pruebas. Esa mujer tenía a Koma en la mira desde el principio por alguna razón retorcida. Estrella. Eto saltó de la espada de Itokawa. Aterrizó a poca distancia, y sus ojos recuperaron un atisbo de racionalidad. ¿Dónde está ella? Tengo que encontrarla. Ahora mismo. ¿Y por qué debería confiar en ti, tío? Itokawa frunció el ceño. Qué descaro el de este mocoso. ¿Y si no lo haces? ¿Vas a ir por ahí corriendo por la ciudad con ese aspecto? Si tengo que hacerlo, lo haré. Su tono había vuelto a la normalidad, pero su Kakugan y Kagune seguían ardiendo con una emoción incontrolable. Itokawa dejó escapar una risa seca e incrédula. ¿Por qué no te conviertes en el objetivo de todos los investigadores de la ciudad? Apuesto mi brazo a que estarás muerto antes de encontrar a Koma. Sé lo absurdo que suena que confíes en alguien que ni siquiera confía en ti. Pero no es que tengas otras opciones, ¿verdad? Clic-clac. Itokawa guardó la gran espada en su maletín. Dejar su arma delante de un ghoul era un gesto imponente. Incluso en su estado de agitación, Eto comprendió su significado. Esto es una emergencia. Mientras buscamos a Koma, no estoy aquí como investigador de ghouls. Estoy aquí como amigo de tu padre. Así que, por ahora, haz las cosas a mi manera. Eto miró fijamente a Itokawa durante un largo instante antes de asentir finalmente y retraer su Kagune. Tengo el estómago revuelto. Me duele mucho la cabeza. Intenté mover la mano para tocarme la nuca. Ratón. Antes de que mi mano alcanzara su objetivo, el chirrido metálico me paralizó el brazo. Hice una mueca y giré la cabeza. Tenía las muñecas atadas. Unos grilletes oxidados y pesados sujetaban la pared con cadenas. Ah. ¿Ya estás despierto? Podrías haber dormido un poco más, ¿sabes? Shinaoto. Te dije que me llamaras Minami. Me encontraba en una habitación oscura y húmeda, sin una sola ventana.
Allí, la mujer que me había dejado en ese estado estaba sentada a la luz de una vela, hojeando un libro. La llama se reflejaba en sus ojos mientras me miraba. Esclerótica negra, iris rojo. Los ojos de un ghoul. La miré, expectante, como si ella esperara que me sorprendiera, y hablé con calma. ¿Qué pasa con ese patético cosplay de ghoul? ¿Ah? ¿Cómo lo supiste? Minami parpadeó, claramente sorprendida por mi falta de duda. Lo puedo notar por la mirada. Mi cuerpo tiene una reacción fisiológica al ser visto como una presa. Bajé la mirada hacia la cicatriz con forma de mordisco en mi brazo derecho. Luego, señalé con la cabeza el tubo de plomo que estaba apoyado en la esquina de la habitación. El mismo tubo con el que me había golpeado la cabeza. Además, los ghouls no usan tuberías de plomo. Para un ghoul es mucho más fácil y eficiente aplastar un cráneo humano con sus propias manos. Hola, ya veo. Estás bastante bien informado, ¿verdad? Minami parecía realmente decepcionada de que su estratagema hubiera fracasado. Se llevó la mano a los ojos. De ellos salieron unas lentillas de colores. ¿Qué demonios eres? Supongo que todo eso de empleado de oficina era mentira. ¿Eh? No, no es mentira. De verdad soy el empleado de menor rango en mi empresa. Solo que, no es una empresa normal. Drip. Drip drip. Mientras me sonreía radiante, un líquido húmedo me cayó en la cabeza desde arriba. Levanté la vista e inmediatamente me arrepentí. ¿Qué? Allí, aferrado al techo y a las paredes como una araña con extremidades alargadas, se encontraba un espectro. Su rostro estaba oculto por una máscara con forma de insecto. ¿Es este? ¿El ghoul que nos atacó a Itokawa y a mí? Era la primera vez que lo veía consciente. Me miró con una risa grotesca, con saliva, o algo parecido, goteando de sus fauces. Incluso con mis nervios endurecidos, fue una visión repugnante. Este es nuestro jefe de sección. Me lo encontré por casualidad de camino a la oficina. Creo que estaba comiendo. Desde que nos conocimos, tuvo la amabilidad de ayudarme a secuestrarte. ¿Jefe de sección? Sí. Jefe de sección. No te preocupes. Tiene esa apariencia y actúa así, pero en realidad es la persona más amable de la empresa. También tenemos un jefe de equipo, un gerente senior y un gerente general. Aunque hace tiempo que no veo al presidente. Me quedé momentáneamente aturdido. ¿Qué era eso de la empresa para la que trabajaba? ¿Una empresa dirigida por ghouls? Ding dong. Correcto. Y soy la única chica y la más humilde de todas. Minami Shinaoto, la humana que quiere ser una ghoul, a su servicio. ¿Sí? Aplausos. ¿Qué? Clap, clap, clap. Mientras Minami aplaudía, la figura del techo, el jefe de sección, la imitó, aplaudiendo también. ¿Qué demonios les pasa a estas personas? Si sentía que estaba perdiendo la cabeza, definitivamente no era solo por la lesión en la cabeza. 55. Los lunáticos, 2, a. Traducción, Clock. Itokawa dejó escapar un profundo suspiro y cerró el teléfono de golpe. Al mismo tiempo, el tono de llamada del otro teléfono que yacía a sus pies cesó. Lo cogió y revisó la pantalla. Como era de esperar, solo mostraba una larga lista de llamadas perdidas de su propio número. Evidentemente, uno de los equipos encargados de vigilar la casa de Coma había estado aquí mismo. Pero ahora, ya no estaban. Estoy buscando al equipo de reserva, pero lo único que encuentro son sus teléfonos abandonados así. ¿A dónde se han ido? Ni siquiera hay señales de forcejeo. ¡Puaj! Eto. Itokawa, que había estado examinando el teléfono, giró la cabeza al oír la fuerte exhalación de Eto. Aunque había reprimido su Kagune, la pura volatilidad de sus emociones le impedía evitar que su Kakugan se manifestara. Lo siguió, con gafas de sol para ocultar el resplandor carmesí, con la mirada fija en las profundidades del callejón. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo? Sin decir palabra, Eto se adentró más en el callejón. Itokawa, presintiendo un creciente temor indescriptible, se ajustó la correa de su funda de quinqué y la siguió. Aunque el camino serpenteaba, el callejón era prácticamente un callejón sin salida. Los pasos de Eto finalmente se detuvieron. Se quedó mirando un viejo y oxidado cubo de basura, un contenedor cilíndrico de hierro que hacía tiempo había perdido su propósito original, ahora simplemente otro pedazo de escombros entre la basura que ensuciaba el callejón. Itokawa miró a Eto, luego volvió a mirar el contenedor, antes de acercarse a él. ¿Y qué hay de este cubo de basura? No lo abras. La mano de Itokawa se paralizó al intentar alcanzar la tapa. La voz de Eto estaba cargada de una tensión tan profunda que le hizo imaginar una posibilidad espantosa.
Si lo abres, te arrepentirás. Exclamación de cierre. La expresión de Eto era sombría. Era el rostro de la Eto humana, que rechazaba desesperadamente el dulce aroma que emanaba del cubo de basura. La implicación era clara y devastadora. Itokawa apretó los dientes y abrió la tapa de golpe. El arrepentimiento no importaba. Necesitaba enterrar la oscura sospecha que le atormentaba. Miró dentro. Y luego, los improperios brotaron de su garganta antes incluso de que la bilis pudiera subir. Los investigadores Gould desaparecidos, la conmoción provino de darse cuenta de que todos habían sido metidos en ese pequeño contenedor oxidado. ¿Qué? 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 Oye, haz algo con tu jefe de sección. Creo que voy a vomitar. Sentí que las viejas y conocidas semillas de un ataque de pánico comenzaban a germinar en mi pecho. Esto se debía a que el monstruo al que llamaban jefe de sección me miraba fijamente a centímetros de distancia, sin pestañear. Dejando a un lado la espantosa máscara de insecto, el intenso color carmesí de la Kakugan que brillaba en los agujeros de los ojos parpadeaba con la peligrosa inestabilidad de un drogadicto. Una saliva viscosa goteaba sin cesar de su boca. Tener a esa criatura flotando en mi espacio personal, soltando esa risa desquiciada, ¿cómo podría alguien mantener la cordura? El hecho de que su saliva volara sobre mi cara era la guinda del pastel. Ah, ¿eso? Ya sabes, eso es solo, eso. Minami escribía algo frenéticamente con un bolígrafo, y sus respuestas eran, en el mejor de los casos, poco convincentes. Me estremecí al oír la risa del jefe de sección resonar en mis oídos y la presioné. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Anoche mismo, ¿no le volaste un ojo a nuestro jefe de sección? Quizás sea por rencor. ¿Qué? Como si confirmara sus palabras, la risa de la jefa de sección se volvió aún más estridente y rítmica. Ah, así que era eso. El incidente en el que supuestamente le clavé un fragmento de quinqué en el ojo derecho al Gould que me atacó mientras estaba borracha, pero no recuerdo nada. Sé que la excusa de estar borracho hasta perder el conocimiento es la típica de los agresores, pero la verdad es que no lo recuerdo. Y si lo piensas bien, él fue quien me atacó, así que él es el culpable. No te pongas tan tenso. ¿No te dije que nuestro jefe de sección es muy amable? Puede que lo parezca, pero en realidad es un encanto. No te preocupes. Pronto seréis mejores amigos. ¿Verdad, jefe de sección? ¿Qué? No. El diálogo era imposible. Dijeran lo que dijeran, la criatura solo se reía y me examinaba de pies a cabeza. El estrés era tal que sentía que también estaba perdiendo la cabeza. En cualquier caso, entendí que el jefe de sección guardaba rencor. Entonces, ¿por qué no me mataba de inmediato? Eso significaba que su objetivo principal no era mi muerte. Ahora que lo pienso, me tenía en la mira incluso antes de que le volara el ojo. ¿Qué sentido tiene secuestrarme? ¿Tiene algo que ver con esta empresa suya? ¿Podríamos decir que eso forma parte de ello? Dime, ¿qué opinas de esta sociedad? De repente, la conversación tomó un giro pretencioso. La sociedad moderna es tan desoladora. Con el rápido avance de la civilización, la gente no tiene espacio en sus corazones y el conflicto no deja de crecer. En tiempos como estos, ¿qué necesitamos realmente? Sin importar la época ni el lugar, lo que reconforta a un alma cansada es la presencia de la belleza. Hablo del arte. Esuis. Minami dejó la pluma y extendió los brazos hacia mí, hablando como una predicadora dando un sermón. El arte es el banquete espiritual para quienes vivimos en este mundo. Si bien el cuerpo puede sobrevivir comiendo lo que encuentra, hojas en la calle o perros callejeros, nada enriquece el espíritu como el arte. Ese es el lema de nuestra empresa. Aportar felicidad y abundancia a la sociedad a través del arte. ¿No es maravilloso? No fue maravilloso. Fue escalofriante. En apariencia, era un sentimiento inofensivo, pero sentí un rechazo visceral e incontenible hacia sus palabras. Minami hablaba de felicidad y abundancia, pero su mirada estaba distorsionada. Aquello no era una conversación normal. Parecía más bien una fanática. ¿Qué? La forma en que el jefe de sección me había estado examinando también me preocupaba. Parecía un niño preguntándose qué esquina de un regalo envuelto abrir primero. Un sudor frío me perló la frente mientras preguntaba. Y para que conste, ¿qué es exactamente este arte? Es esto. Minami me puso delante de la cara el papel en el que había estado trabajando. Se me cortó la respiración en cuanto lo vi.
Short de diseño de arte. Esto no se parecía a los diagramas médicos que había visto en clase de ciencias. Era un proceso para descomponer y utilizar un cuerpo humano. El método para extirpar globos oculares, el proceso para extraer fibras musculares una a una para usarlas como hilo, los intrincados pasos para extraer el corazón y los pulmones dejando la caja torácica intacta. Todo estaba allí, con detalles escalofriantes. Incluso comenzaba a describir el proceso de creación de una obra utilizando estos materiales extraídos antes de que las notas se interrumpieran. Junto al denso texto había un dibujo de un cuerpo humano, parcialmente desmembrado en varias partes. Y en la parte inferior, el nombre Takaki Koma estaba escrito con claridad. Minami esbozó una leve sonrisa. A partir de ahora, renacerás como una obra de arte que traerá felicidad al mundo. Esta es la propuesta. Voy a presentársela al gerente general, pero me pregunto si la aprobará. La última vez, solo se aprobó el árbol sugerido por el jefe de equipo. ¡Qué lástima! El árbol. La conmoción me dificultaba hablar, pero la mención de un árbol me trajo un recuerdo. Una fotografía que Itokawa me había mostrado accidentalmente una vez. Un árbol de Navidad que profanaba tanto lo divino como a los muertos. Itokawa me había dicho que era obra de un ghoul conocido como el artista. No me digas, que ese árbol cadáver también era. ¿Viste eso? Vaya, qué vergüenza. El título de la obra era Navidad Sangrienta. Era el proyecto del jefe de equipo. Yo también ayudé un poquito. Me quedé sin palabras. Darme cuenta de que los locos que habían creado esa pesadilla estaban justo delante de mí me hizo sentir como si mi alma abandonara mi cuerpo. Pero espera, el artista no era un solo individuo, era un grupo. ¿Estaba toda esta compañía compuesta por tales artistas? ¿Qué? No, jefe de sección. No puedes aplastar los ojos. Los ojos de Koma son su mejor rasgo. Tienen que usarse sí o sí en esta pieza. Mientras permanecía allí, en estado de shock, observé a Minami y al jefe de sección discutir. La escena era tan tranquila que resultaba extraña. No parecían dos personas debatiendo cómo arruinar brutalmente a un ser humano. Para ellos, esto era natural. Estaba tan arraigado en su vida cotidiana que no se limitaban a quitar vidas. Se sentían con derecho a profanar y burlarse de los restos. Los ghouls comunes podían matar por una necesidad desesperada de sobrevivir, pero estas personas eran diferentes. Su objetivo no era comer. Simplemente eran, ¿estáis todos locos? Las palabras se me escaparon. Minami se volvió hacia mí y sonrió radiante. Oh, vaya. ¿Ya nos has descubierto? ¿Ves? Te dije que seríamos mejores amigos en un abrir y cerrar de ojos. 56. Los lunáticos, 3. Una cinta amarilla con la leyenda escena del crimen. No entrar estaba extendida a lo largo de la entrada del callejón empapado de sangre. Los curiosos observaban con miradas indiscretas y persistentes, preguntándose si se había cometido un asesinato. Quienes custodiaban la entrada tras la cinta no eran policías. Vestían largas batas blancas. Eran investigadores de ghouls. Se trataba de un caso de ghouls. Trabajadores con monos estampados con el logotipo de la CCG transportaban paquetes irreconocibles en carritos, llevándolos hacia las furgonetas que los esperaban. Eran pesadas bolsas de plástico negras, lo suficientemente grandes como para contener a 2 o 3 hombres adultos. Una de las bolsas tenía un pequeño desgarro y parte de su contenido se había derramado sobre el pavimento. Cuando los espectadores se dieron cuenta de que se trataba de ojos humanos, su curiosidad se desvaneció al instante, sustituida por arcadas mientras huían despavoridos. Itokawa estaba sentado en una escalera frente al callejón, mirando fijamente la escena con la mirada perdida. Un hombre se acercó y se detuvo a su lado. Era Shinichi Hashimoto, el superior de Itokawa. Buen trabajo con el informe, Itokawa. ¿El culpable, quién es? Preguntó Itokawa con voz áspera y hueca, yendo directo al grano. Su aspecto se había deteriorado notablemente en tan solo un día. Parecía completamente demacrado. Hashimoto dejó escapar un leve suspiro antes de responder. Los resultados oficiales tardarán en llegar, pero una rápida comparación sugiere una alta probabilidad de que se trate del insecto ghoul del ataque anterior. En este momento, el cuartel general de la CCG lo ha designado oficialmente como insecto, ha establecido su nivel de amenaza en A y ha ordenado a todo el personal que priorice su rápida exterminación. Además, encontramos rastros de insectos cerca de la residencia de Takaki Koma. Es casi seguro que la criatura lo secuestró. Encontramos una pequeña cantidad de sangre que se cree que es de Koma, pero era escasa.
Hay muchas probabilidades de que lo hayan capturado con vida. Están pasando demasiadas cosas a la vez. Te ves agotado. Deja el resto en nuestras manos y ve a descansar. Itokawa. Itokawa siguió mirando fijamente el callejón donde el personal de la CCG pululaba como hormigas. ¿Vio usted lo que había dentro de ese cubo de basura, señor? No. Ya estaban recuperando los restos cuando llegué. El equipo forense tomó fotos del lugar, pero aún no las he visto. ¿Hay algún problema? Estaba montado, como una especie de instalación artística. ¿Qué dijiste? Hashimoto frunció el ceño al oír la palabra arte. En el instante en que abrí la tapa, vi los rostros de personas que conocía. Les habían cortado la cabeza y sus facciones habían sido distorsionadas a la fuerza, adoptando expresiones específicas. Euforía, rabia, dolor, alegría. Había dejado esos rostros flotando en un charco de sangre y luego les había añadido miembros amputados a modo de adornos. Como si fuera una obra de arte barata y de tercera categoría. Itokawa soltó una risa aguda y entrecortada y se cubrió el rostro con una mano. Le temblaba la mano, las venas se le hinchaban. Era imposible saber si por rabia o por puro terror. No soy de los que frecuentan museos, y no tengo ni pizca de sentido estético, pero al ver esa repugnante obra maestra, sentí que sabía exactamente lo que ese monstruo estaba pensando. Señor Hashimoto, esa cosa es un completo lunático. No es como otros monstruos que matan para comer. Su objetivo es exhibir la belleza que crea. Y un psicópata como ese tiene a mi amigo. ¡Bu! Su puño desnudo se estrelló contra las escaleras de concreto. Su piel se desgarró y la sangre comenzó a brotar, pero Itokawa ni siquiera lo notó. Comprendiendo el dolor angustioso que sentía Itokawa, Hashimoto bajó la cabeza un instante antes de continuar. Estoy tan preocupado por Koma como tú. El equipo de subyugación partirá en breve. No podemos pasar por alto la pérdida de 4 investigadores profesionales. Pronto se pondrá en marcha una operación de búsqueda a gran escala, señor Hashimoto. Itokawa se puso de pie. Apretó ambos puños con absoluta determinación y miró a su superior a los ojos. Sáquenme de esa operación. ¿Qué? Los ojos de Hashimoto se abrieron de par en par, sorprendido. Había esperado que Itokawa, quien estaba más furioso que nadie, liderara el ataque. Su expresión se endureció, convirtiéndose en una máscara fría. ¿Qué significa esto? ¿Quieren que los elimine? Sé que, como investigador, estoy obligado a cumplir la misión, pero la hora dorada para un humano secuestrado por un ghoul es de 24 horas. Los investigadores veteranos siempre recalcaban el plazo de 24 horas para los rescates. Los secuestros eran frecuentes. Los ghouls buscaban estabilidad, eficiencia y, sobre todo, frescura. Cuando atacaban al azar, a menudo tenían que huir, dejando tras de sí grandes cantidades de carne que no podían consumir. En cambio, los más astutos secuestraban a un humano y lo devoraban lentamente, miembro a miembro. Aunque varía según el individuo, un ghoul generalmente actúa dentro de las 24 horas, ya sea matando a la víctima directamente o manteniéndola con vida en un estado mutilado. Si espero a que se movilice el equipo de subyugación, perderemos esa oportunidad. En el peor de los casos, morirá. En el mejor, Koma perderá un brazo o una pierna. No puedo arriesgarme. Itokawa Tomoro no se lo perdonaría si eso sucediera. Y, lo que es más importante, temía que si Koma desaparecía, esa mocosa, que incluso ahora buscaba desesperadamente a su padre, perdería la cordura definitivamente. Si Koma muriera, el odio de Itokawa se dirigiría hacia los ghouls. Pero el odio de Eto se dirigiría hacia el mundo entero. Nadie quería ese final. Itokawa hizo una profunda reverencia a Hashimoto, sabiendo perfectamente que estaba siendo irracional. La CCG, tal como está ahora, puede exterminar a un ghoul, pero no puede salvar a mi amigo. Te lo ruego. Por favor, autorízame a actuar de forma independiente. Hashimoto permaneció en silencio. Itokawa no levantó la cabeza. Si se negaba, estaba dispuesto a golpearse la frente contra el suelo hasta sangrar para hacerle cambiar de opinión. Tengo una deuda. Interrogación de cierre. Itokawa alzó ligeramente la vista al oír aquella voz lastimera. Hashimoto miraba al cielo, como si recordara a un fantasma. Le debo mucho a la familia Takaki. Su padre, Arima Takaki, perdió la vida para salvar la mía. Por mi propia debilidad, le arrebaté a Takaki Koma a su padre. Si no hago nada mientras Koma está en peligro, no podré mirarme al espejo. Señor Hashimoto, 24 horas. Durante exactamente 24 horas, no me importará a dónde vayas ni qué hagas.
Bloquearé cualquier interferencia de tus superiores. Sin embargo, si después de 24 horas no hay resultados, debes armarte de valor y regresar. Sin decir una palabra más, Hashimoto se volvió hacia el lugar del crimen, dando a entender que la conversación había terminado. Traeré resultados. Itokawa asintió solemnemente y sacó su teléfono. Ya había tomado una decisión, pero al prepararse para hacerlo, dudó. Pensar que le pediría ayuda a quien consideraba su peor enemigo. Se armó de valor y pulsó el botón de llamada. La CCG por sí sola no bastaba. Rastrear al Ghoul insecto, que había desaparecido sin dejar rastro, llevaría más de 24 horas. Para encontrar a alguien oculto entre las grietas del mundo Ghoul, necesitaba la fuerza de alguien de ese mismo mundo. Cuando se conectó la línea, Itokawa murmuró algo al teléfono. El culpable es un espectro con una máscara de insecto. Comprendido. Eto respondió secamente y colgó con Itokawa. Ella estaba dentro de una tienda de regalos en el centro de la ciudad. La dependienta le dedicó una cálida sonrisa, suponiendo que la niña había venido a comprar un regalo. Aquí tienes tu cambio, cariño. Vaya, qué máscara tan interesante te estás comprando. ¿Estás dando una fiesta en casa? Eto tomó el cambio y la bolsa de papel, mostrando una sonrisa brillante e inocente. No será en casa, pero sí, habrá una fiesta. Ah, ¿es así? Pues que lo pases de maravilla. Lo haré. Muchas gracias. Eto hizo una reverencia cortés y salió de la tienda. Aferrándose a la bolsa de papel como una niña emocionada por un juguete nuevo, caminó a paso ligero entre la multitud antes de adentrarse en una callejuela desierta. En ese instante, el aura de Eto cambió. Su rostro ya no era visible. En cuanto desapareció de la vista, se puso la máscara que sacó de la bolsa. Aunque ahora estaba cubierta, se sentía como si se hubiera despojado de un disfraz. Un frío penetrante emanaba de ella en todas direcciones. Sí, de verdad, una voz ardiente y amenazante resonó tras la máscara. Era una máscara de un popular personaje infantil inspirado en un búho. Del orificio del ojo derecho de la máscara brotó una luz aterradora de color carmesí oscuro. Va a ser una fiesta sangrienta. 57. Límite de tiempo, 1. ¿Cuánto tiempo había pasado? Sin una sola ventana, no tenía forma de saber si era de día o de noche. Mi somnolencia abrumadora podría deberse al ritmo circadiano de mi cuerpo recordando su horario de sueño, o tal vez solo al trauma persistente de la herida sin cicatrizar en la parte posterior de mi cabeza. En cualquier caso, sospechaba que era de noche. El espectro enmascarado con forma de insecto al que llamaban jefe de sección dormía, colgado boca abajo del techo. Sus pies estaban profundamente encajados en el hormigón, y sus brazos colgaban sin fuerza, sujetos a la gravedad. La saliva escapaba de su boca, recorriendo su mejilla, frente y cabello antes de caer al suelo. Drip. Drip. El charco de baba crecía constantemente bajo él. Si esta criatura dormía a intervalos regulares, tenía que ser de noche. Eran pasadas las 9 de la mañana cuando Minami me secuestró. Debieron haber pasado aproximadamente 12 horas. La culpable no estaba por ninguna parte. Tras su largo discurso sobre desmantelar mi cuerpo para convertirlo en una obra de arte, gritó de repente: «La inspiración no para». Y salió corriendo de la habitación. No ha vuelto desde entonces. ¿Qué? Los ronquidos del jefe de sección eran aún más extraños que su risa al despertar. Apenas pude reprimir una mueca. Por más irritante que fuera el sonido, significaba que estaba profundamente dormido y que nadie me vigilaba. Esta era mi oportunidad de oro para mudarme. Clavin. Con el mayor silencio posible, probé las cadenas e inspeccioné los grilletes que sujetaban mis muñecas. Eran de un gris oscuro y opaco, con forma de 3 pares de esposas de policía soldadas entre sí. Al examinarlos más de cerca, comprendí que era ese revestimiento oscuro. Sangre. Los grilletes habían sido manchados tantas veces con la sangre de innumerables víctimas que el metal original estaba enterrado. Su diseño era cruel. Abrazaderas de hierro en forma de U que se deslizaban unas dentro de otras. Las secciones superpuestas tenían muescas dentadas, lo que hacía imposible quitarlas una vez cerradas. La única forma de escapar de esto era perder ambas manos por completo. El peso de las cadenas se sentía aún más pesado ahora, sabiendo la enorme cantidad de muertes injustas que representaban. ¿Y ahora qué hacemos? Quitar esos grilletes sin una cerradura era imposible. Por lo tanto, centré mi atención en la estaca clavada en la pared. A pesar de la oscuridad, mis dedos palparon numerosas grietas en la mampostería. El edificio era claramente antiguo.
Estiré los brazos y comencé a palpar el hormigón alrededor de las púas de hierro. Pequeños fragmentos de piedra se desmoronaron bajo mi tacto. No tenía ni idea de cuántos humanos habían sido sacrificados en esta habitación ante mí. Pero no se habrían limitado a esperar la muerte. Habrían luchado. Habrían combatido por vivir. Es probable que los demonios dejaran las ataduras de las víctimas sin vigilancia porque sabían que escapar era inútil, o quizás simplemente disfrutaban viendo la lucha. Pero no fue del todo inútil. No solo la muerte se había acumulado en esta habitación. Los últimos esfuerzos desesperados y aterrorizados de las víctimas que murieron aquí habían dejado un legado. Y ese legado era para mí un pequeño rayo de esperanza. Cread, la estaca de hierro conectada a mi grillete derecho se movió. Fue un movimiento mínimo, pero se notó. Esto no habría sido posible solo con mi fuerza. Debido a que víctimas anteriores habían tirado y forcejeado contra estas cadenas, el ancla finalmente había comenzado a aflojarse. Ofrecí una oración silenciosa por quienes me precedieron y me enrollé la cadena en la mano. Una vez que el metal estuvo bien sujeto a mi palma, tiré de la estaca verticalmente con todas mis fuerzas. Clavin. Se movió ligeramente, pero no salió. Miré al jefe de sección. Se relamía mientras dormía, soñando con una comida. No daba señales de despertar. Aprovechando la oportunidad, tiré de la cadena repetidamente. Al principio parecía inútil, pero la pila de polvo de cemento en el suelo crecía con cada tirón. La estaca empezó a tambalearse notablemente, sobresaliendo más de la pared que antes. Estaba seguro de que con unos cuantos tirones más bastaría. Step. Step. Eso. Chasqueé la lengua. Justo en ese momento, oí pasos que se acercaban desde fuera de la puerta. Y no era solo una persona, sino al menos 3. Hombre, la cena de anoche con el personal estuvo genial, jefe de equipo. Esa chica que nos encontramos en el karaoke de la segunda ronda tenía justo el tipo de cuerpo que me gusta. ¿Crees que podemos volver a tenerla? No se preocupe, jefe. Conseguiré lo que haya y lo tendré listo para la próxima salida. Jaja. Lo espero con ansias. ¿Te unirás a nosotros, gerente general? La última vez me atiborré, así que paso. Pero sobre ese local de karaoke en el que paramos, la conversación sonaba como la de cualquier oficinista, salvo por las menciones casuales a la carne humana. ¿Hablaba en serio cuando decía que esto se gestionaba como una empresa? Pensé que solo era un juego de rol retorcido. Solté las cadenas y me quedé quieto. La puerta se abrió de golpe y entraron 3 hombres. Había un hombre bajito y flacucho, un hombre alto con cara de caballo, y un anciano corpulento con un bigote magnífico que me recordaba a cierta mascota de pollo frito. Este es el nuevo material que llegó. El hombrecillo me señaló nada más entrar, hablando como si estuviera presentando un aparato de oficina. El anciano corpulento se acarició el bigote y dejó escapar un suave murmullo. El cuerpo se ve robusto y se nota que está entrenado, pero aún no estoy del todo satisfecho. ¿No es un poco soso? Gerente general, ¿acaso la verdadera recompensa no reside en convertir una existencia tan simple en algo que atormentará la mente del público para siempre? El hombre con cara de caballo dijo, frotándose las manos en un gesto adulador. Malditos, ¿qué les importa si soy una persona común y corriente? Las palabras estaban a punto de salir de mi boca, pero me contuve. Yo era la prisionera. Mientras ellos tuvieran el poder de la vida y la muerte, provocarlos era un suicidio. Así que estos son los superiores que mencionó Minami, ya me lo imaginaba cuando habló de convertir a la gente en arte, pero verlos en persona lo confirmó. Estaban locos. Sentía sus miradas clavadas en mí, la misma mirada depredadora que hacía palpitar la vieja cicatriz de mi brazo. No sabía por qué, pero mi subconsciente percibía la diferencia en sus miradas y me advertía. Pero su sed de sangre era escasa. Me miraban con la intención de hacerme daño, pero comer no era su objetivo. No se trataba de sobrevivir. Era un juego. Un asesinato sin sentido disfrazado de noble misión. 3 pares de ojos me observaban, debatiendo cómo desmantelarme y reconstruirme para alcanzar una belleza superior. En cierto modo, eran mucho peores que cualquier ghoul común. Bueno, podemos tomarnos nuestro tiempo para pensarlo. Por cierto, ¿está dormido el jefe de sección? Creí que él y Minami vendrían juntos. El anciano, evidentemente el gerente general, miró hacia el techo. Como si fuera una señal, la voz de Minami resonó. Hola. La estrella que todos esperaban, Minami, ha llegado. Minami prácticamente se deslizó por la puerta abierta. En una mano sostenía una gruesa pila de papeles. En la otra, una bandeja.
Sobre la bandeja había 4 tazas. El fragante aroma del café humeante inundaba la habitación. Tarareaba mientras giraba entre los 3 espectros, repartiendo el café que, al parecer, ella misma había preparado. Luego, con un fuerte ja, dejó la bandeja sobre una mesa y tiró los papeles. Vamos, vamos. Beban mientras escuchan. Esta Minami ha terminado una propuesta verdaderamente impresionante. ¿Qué? ¿Lo terminaste en menos de un día? En cuanto vi a nuestro Koma-kun, fue como si un rayo me hubiera alcanzado el corazón. Me sentí tan inspirado que no podía quedarme quieto. Oh, gerente, ¿quiere un terrón de azúcar de harina de huesos para acompañar eso? La atmósfera opresiva creada por los 3 hombres fue reemplazada por una energía aún más caótica con la llegada de Minami. ¿Qué es ella? ¿La encargada de animar el ambiente en la oficina? No es que el ambiente fuera precisamente bueno. Eres demasiado impaciente. Espera un poco. Esta vez voy a elaborar un plan adecuado, no una solución apresurada como la última vez. Entonces tendremos una reunión. Primero, aclaremos los puntos básicos del tema. Oye, ¿cómo te llamas? El hombre flacucho, el jefe de equipo, se acercó mientras tomaba un sorbo de café y me dio una patada suave con la punta del zapato. Entre el secuestro y esta flagrante falta de respeto, mi ira iba en aumento. Pero no podía luchar contra todos. Según sus títulos, eran empleado, jefe de equipo, gerente senior, gerente general y jefe de sección. En una jerarquía típica, el jefe de sección sería el de mayor rango, pero la criatura del techo seguía dormida e incapaz de hablar. ¿Cómo podía ser jefe de sección algo que solo decía que? ¿Cuáles eran los criterios para sus ascensos? En cualquier caso, el jefe de sección estaba descartado. Miré al gerente general, el anciano. Mira, lamento molestarte, pero no puedes simplemente dejarme ir a casa. Como dijiste, soy un tipo muy normal. Convertir a alguien como yo en arte sería un insulto al medio, ¿no crees? Tiendo a estar de acuerdo en ese punto, pero uno de nuestros lemas es reciclar incluso la basura para convertirla en arte. Además, no podemos simplemente dejar ir a alguien que nos conoce. Estoy seguro de que lo oyes muchas veces, pero no diré ni una palabra. No lo digo por decir. Si necesitas que, ajá. Un grito desgarrador brotó de mi garganta. Un calor abrasador me inundó la coronilla y me goteó hasta la barbilla. Estaba tan caliente que sentía como si me estuvieran arrancando el cuero cabelludo. El líquido llegó a mis labios. Lo lamí. Era amargo. Café. ¿Acaso no sabes cuál es tu lugar, pedazo de basura? Estás aquí como materia prima. Las materias primas no tienen derecho a hablar. Era el jefe de equipo. Me había vertido el café recién hecho y hirviendo en la cabeza. Sus ojos lo decían todo. ¿Cómo te atreves a ignorar mis palabras? Jefe de equipo, no debería dañar nuestro valioso material, ¿sabe? HMPH. Ocúpate de tus asuntos. Mientras el esqueleto esté intacto, todo está bien. ¿Qué pasa? ¿Lo defiendes porque es humano? Eso no es todo y además, te dije que me trataras como a un Gour. La voz aturdida de Minami se mezcló con la de la líder del equipo. Material, yo pensaba que el escalón más bajo para un ser humano era la esclavitud, pero aparentemente, había un sótano debajo de eso. Bajé la cabeza y volví a hablar. Al menos déjenme hacer una llamada telefónica. Smash. La taza vacía fue estrellada contra mi cabeza, haciéndose añicos. Otra vez el jefe de equipo. Te dije que dejaras de hablar tanto. Te lo ruego. Necesito contactar con mi hija ahora mismo, pero tú, pequeño. Eso. Giré la cabeza bruscamente hacia un lado. Debió de contenerse, pero para un humano, fue suficiente para que mi conciencia se desvaneciera. Incluso cuando el mundo se sumió en la oscuridad, apreté los dientes. Tenía que avisar a Eto. Ya se habría dado cuenta de lo que pasó. Lo más peligroso no era resistirme a esos locos, sino dejar a la niña sola. Si me quedo aquí, quién sabe cómo se descontrolará ese niño, idiotas. Quise decirlo, pero mi boca solo se movió en silencio. Entonces, perdí el conocimiento por completo.